Quiero repasar un poquito los mensajes que estos días has estado escuchando. Les digo que para mí es como una disciplina muy particular entregar el mensaje para que lo prediquen los obreros y ser yo uno de los oyentes. Y les digo que a veces he razonado esto. Me conviene que lo prediquen ellos, tienen otra capacidad de explicación, otra chispa para hacerlo. Y yo soy edificado cuando escucho a los obreros predicar la palabra. Estuvimos una semana entera hablando del Cristo que es sin igual. Y no queda en una simple frase, sino mencionamos, puntualizamos realidades. No voy a tomar examen esta noche, pero sí quisiera refrescar tu memoria. Cristo es sin igual. No hubo hombre que pisara esta tierra que escuchara 3 veces la voz audible de Dios el Padre reconociéndolo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El único hombre sobre la tierra que escuchó una confirmación así. La única persona que entregó su vida para redimir la humanidad. La única persona que instauró una modalidad nueva de entender, nuevos conceptos en la sabiduría de Dios que la gente utiliza a veces sin saber de dónde salió. ¿Ha escuchado? Dale a César lo que es de César. Es que los que perseguían a Jesús trataron de hacerle, como decimos en el dicho vulgar, hacerle pisar el palito para que los romanos se le tiren encima y lo destruyan a Jesús. Así que fueron con la excusa de preguntarle si ellos debían pagar los impuestos al César o no. ¿Recuerda lo que pasó? Jesús les dijo, bueno, muéstrenme la moneda. Y cuando le mostraron la moneda, les preguntó Jesús si de quién es el rostro que está en la moneda. Y ellos dijeron, es de César. Por eso Jesús les dijo, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios, porque la imagen de Dios puesta en el hombre, la imagen de Dios puesta en el ser humano no es la imagen de César, es la imagen de Dios. La moneda que tiene la imagen de César, dásela a César, pero tu vida que tiene la imagen de Dios, dásela a Dios. E instaura un concepto fuertísimo respecto a entender el valor de la vida humana. Y así con sus enseñanzas y así con los milagros y así con la formación de la iglesia, que está en toda la tierra, en toda la tierra. Y la profecía fue, la tierra se ha de llenar de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar, y por eso cantamos esto, abre mis ojos, Señor, porque Dios lo está haciendo en países que llamamos países cerrados, donde persiguen a los cristianos, donde matan a los cristianos, es donde la iglesia crece más poderosamente. Ellos no pueden reunirse como nos reunimos nosotros. No pueden evidenciar públicamente su fe porque son perseguidos, sin embargo no los pueden parar. Hacen que Cristo sea conocido y gente se convierta al Señor, aunque a algunos de ellos les cueste la vida, no paran. El mundo entero está siendo evangelizado. Por favor, mi hermano, observe eso, porque lo que nosotros oímos y lo que comemos todos los días es la dificultad, los problemas, lo que pasa en el mundo, la guerra, las hambres, y no nos damos cuenta que el Señor está cumpliendo en su totalidad lo que dijo en su palabra. Hace unos años atrás, creo que les he contado esto, pero creo que viene bien la ilustración. Tomo un taxi en Buenos Aires para ir a la estación de Retiro, tomarme el colectivo y volver a casa, y uno conversa con el taxista. Bueno, las cosas que pasan en la calle, los bocinazos, los insultos, el tráfico, el calor, el clima, y te comentan de todo, y el hombre le llamó la atención de pronto que yo no estaba en el mismo espíritu de crítica, y me preguntó a qué me dedicaba, y le dije que era pastor. Soy pastor, soy predicador. Y entonces el hombre me dice, 2 cosas, mi amigo. Yo los admiro a ustedes porque ustedes inspiran la fe de la gente. Me llama la atención la habilidad con la que hablan, que la gente puede entender y cultivan la fe de la gente. Pero lo que le quiero decir, que el de arriba está perdiendo. Y se hizo un silencio ahí en el auto y me dice, está perdiendo por goleada. Y entonces el Señor me llevó a darle esta respuesta. Yo no diría que está perdiendo alguien que ve cumplir todo lo que dijo que iba a pasar. Está todo escrito en la Biblia. Dios lo advirtió anticipadamente.
Todo lo que el Señor Jesús dijo que iba a pasar sobre el mundo está pasando a los ojos de todo el mundo. Por esto quisiera que veas que se cumple lo que el Señor dijo, no solamente lo que el diablo hace. Que veas que se cumple lo que el Señor dijo. Así que conversamos un rato largo. Él no sabía que la palabra del Señor nos advertía de todo lo que hoy se ve sobre la tierra. Dije, y esta es la mayor evidencia que Dios lo sabe todo. Siglos antes Él sabía lo que iba a suceder en nuestros días. Y el Señor Jesús lo advirtió. En las enseñanzas de Cristo vemos que Él es único, único, sin igual, sin igual. Y durante la semana pasada estuvimos hablando de los momentos con el Señor, de esas experiencias que se viven en los momentos con el Señor. De hecho, hubo mucha gente indiferente que estuvo al lado del Señor. Si hubieran existido los celulares, ellos hubieran sacado su selfie. Habrían buscado la fama, la notoriedad, la curiosidad, pero no descubrieron nunca que estaban tratando con el Señor de señores, que estaban tratando con el Redentor. Y muchos de ellos estaban cerca de Jesús para contradecirlo, estaban cerca de Jesús para molestarlo. Entonces, estaban cerca del Señor, pero no valoraban lo que era estar cerca de Él. Y estuvimos hablando del encuentro con el Señor, porque hubo encuentros que fueron muy desaprovechados. Siempre pienso en ese joven rico que tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Cómo habrá sido la expresión del Señor? ¿Cómo habrán sido los gestos en su rostro? Que los escritores bíblicos dicen, y Jesús lo amó. Qué ternura se habrá evidenciado en el rostro del Señor para hablarle a aquel joven y decirle, seguime. No fue a muchos a quien Jesús le dijo que lo sigan. Y ese hombre desperdició el momento. Él se abrazó a su propio proyecto de vida y no se sabe nunca más nada de ese joven. ¿Y qué? Desaprovechó el momento, desaprovechó ese instante con Jesús. Y así fue con algunos otros también. Pero también hubo encuentros que fueron espontáneos. Así que se dieron, como diríamos en el dicho popular, diríamos que fue casualidad. Nos encontramos ahí. Jesús está descansando junto al pozo y una mujer que viene a buscar agua. Qué raro, qué extraño, un hombre sentado aquí a la hora que una mujer viene a buscar agua. Y se produce el diálogo y se da la conversión de la samaritana. No solamente su conversión, sino que ella corre a su pueblo y le habla a todo el mundo. ¿Con quién se ha encontrado? Con el Mesías, con el Salvador. En aquello que parecía un encuentro espontáneo hubo revelación. Encontraron al Mesías, descubrieron que Dios había cumplido su palabra. Entonces con la samaritana y con tantos otros momentos tan pero tan gloriosos, en esos encuentros muy espontáneos, me refiero a encuentros que no figuraban en el programa de nadie, seguramente que en el cielo sí. Allí van los familiares y los amigos de la viuda de Naín, una mujer viuda que ve morir a su hijo, su único apoyo, su único sustento, el único que le quedaba de su familia. Había perdido a su esposo y ahora pierde a su hijo. Imagínense el desconsuelo de esa mujer. Y van a llevarlo a sepultar, pero viene otra caravana del otro lado, vienen los discípulos con el Señor y algunas personas con ellos, y cuando se encuentran, qué encuentro espontáneo, ¿verdad? Pero Jesús no pierde la oportunidad y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y entonces era obvio la desesperación de aquella mujer. No pasaría desapercibido la angustia, la desesperación. No hay palabras que consuelen a una persona en esa situación. Y Jesús se acerca a donde están llevando el cuerpo de ese muchacho y le ordena que vuelva a la vida y se produce la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En un encuentro espontáneo. Por eso toda esta semana estábamos hablando de lo importante que es de no perder los momentos cuando estás en la presencia del Señor. El estar en la presencia del Señor va a traerte revelación, el estar en la presencia del Señor va a hacer que se produzcan milagros, esos encuentros que traen cambios en la vida de las personas. Y otros encuentros fueron provocados. Y un poco la misión del mensaje de la semana pasada era animarte a ser alguien que provoque el encuentro, provocar ese encuentro. Ahí estaba Bartimeo el ciego y cuando pasan
Él se entera que el que pasa ahí entre la gente, porque escucha hablar el ruido de la gente, escucha que es Jesús, y Bartimeo empieza a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Y qué hacían los demás que estaban con el Señor? ¡Shh, cállate! No lo molestes, Él no te va a atender. Y lo quieren callar, y Él grita hasta que se produce el encuentro. ¿Ves que hay encuentros que hay que provocarlos? Que nada te detenga, sino que logres provocar el encuentro. Y finalmente Jesús escucha el llamado de este hombre, se detiene y le dice, tráiganmelo para acá. Y los que antes lo querían hacer callar, ahora van corriendo y le dice, vení que te llama. Mirá cómo se dan vuelta las cosas. Si él se hubiera quedado con que los demás le decían que se callara la boca, no habría logrado lo que se logró en ese encuentro. Así que aprendemos a insistir, a seguir orando, a seguir clamando, a no quedarse, que la incredulidad no gane terreno, no gane espacio. Eso estábamos aprendiendo la semana pasada. ¿Y cuántos otros casos de encuentros que fueron provocados? Ahí está la mujer sirofenicia, una extranjera. Viene a buscar el favor del Señor y entonces los discípulos le dicen, no, andate porque no te va a atender, vos sos extranjera. Y el Señor está abocado al pueblo de Israel, no te va a atender. Y la mujer insiste y lo saca de quicio. Y los discípulos van y le dicen al Señor, despedila que se vaya porque es pegajosa como una mosca. No le decimos que se vuelva a su casa y no se vuelve. Y entonces ella logra llegar a Jesús. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué habrías hecho en el lugar de ella? ¿Qué portazo hubieras pegado? Te hubieras ido rezongando, te hubieras ido enojado, enojada. Pero ella, mujer, con esa humildad provoca ese encuentro y le dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dice, mujer, qué tremenda que es tu fe. ¡Qué tremenda! No te pudieron detener, se ha hecho contigo. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Otro caso similar, aquella mujer enferma con un permanente flujo de sangre, ya estaba en absoluta debilidad, pero se mete entre la multitud. Todos rodeaban al Señor porque la gente quiere estar donde está el famoso, pero ella quería estar donde estaba el glorioso. ¿Se entiende? Una persona en la misma reunión donde otro está distraído, uno puede tocar el borde del manto del Señor. Y eso fue lo que pasó. Ella luchó entre la multitud, no le fue fácil. Y Jesús se detuvo y dijo, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, todos te tocan, si no ves que te está apretando la multitud. Y Jesús dice, no, alguien me tocó con fe, porque yo sentí que de mí salió poder. Y allí estaba aquella mujer casi con vergüenza diciendo, Señor, yo te toqué. Y el Señor le dice, sea sana en esta misma hora. ¿Ves que hay encuentros que hay que producirlos? Hay encuentros que así como caprichosamente no aflojes, seguí creyendo, seguí orando. Esto estábamos aprendiendo en esta semana pasada, que hay encuentros que son espontáneos y aprovecharlos, y otros encuentros no son espontáneos, hay que provocarlos. Yo he sabido de personas que se han puesto a orar y le han dicho, Señor, yo no me levanto de acá hasta que tu mano no me toque. Y supe de un caso de un hombre que alquiló una habitación, entró en esa habitación y tiró la llave por la ventana. Y dijo, Señor, de acá no me voy hasta que no se produzca el milagro, que tu presencia se apodere de mí. Y no importa si no se abren las puertas, pero quiero que tu gloria esté aquí. Y entonces ve personas que provocaron los encuentros. Y eso estábamos aprendiendo en esta semana que pasó. Pero hoy quiero hablarte de la visión, una visión neta, completa. Ahí por el hecho del mensaje investigué un poquito, en ámbitos oftalmológicos se le llama visión 20/20, porque son esas letritas que te pone ahí el oculista a cierta distancia y vos estás tratando de ver esas letritas. ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? ¿Se parece? ¿Es? ¿No es? ¿No? Y tratando de acertar qué letrita. Pero los que tienen esa visión 20/20, la visión completa, ven hasta el regloncito más chiquitito, el de arriba. Y pueden ver esas letritas. Bueno, quiero hablarte de esa visión perfecta. Y esa es la visión que se produce en los que buscan al Señor, en los que no se conforman, en los que no se quedan. Por eso
te animo a mirar a Cristo, el único, sin comparación, el único sin igual, el Señor que se encuentra con las personas y les cambia la vida. Pero hoy quiero animarte otra vez a que provoques ese encuentro con Jesús. Decimos: Señor, háblanos en esta hora. Abre nuestros ojos, Señor, para verte a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a prestarme el 100% de su atención esta tarde? Gracias. Tengo la mitad. La otra mitad me van a prestar por lo menos el 50% de su atención, porque voy a tener que ir rápido, muy rápido, en compartirle esta palabra. Es el milagro de la visión perfecta. ¿Te gustaría que ocurriera en tu vida el milagro de la visión perfecta? Me volví sordo. ¿Te gustaría experimentar el milagro de la visión perfecta? Amén, gloria a Dios. Vamos al capítulo 9 del libro de San Juan. Ahora sí estamos entrando en el mensaje, lo otro era un repaso de los días que pasó, pero este mensaje que oís ahora, lo que el pastor no diga, lo van a decir los predicadores durante la semana, y ellos te lo van a decir en forma de pronto más pausada, más clara, y va a edificarte, porque necesitamos tener esa visión perfecta, y eso es un milagro que hace el Señor. San Juan capítulo 9 nos cuenta que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Y le dijo: ahora ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el estanque del enviado. Entonces él fue y se lavó y regresó viendo. ¡Guau! ¡Qué impresionante este milagro! ¿A cuántos el Señor le abrió los ojos? No fue igual con este ciego que con Bartimeo. No fue igual. A otros les dijo: recibe la vista, y listo, la recibieron. Pero en este me llama la atención. ¿Qué procedimiento? ¿Qué nos estará enseñando este proceso que hizo Jesús con este hombre? Hizo barro, le untó los ojos. Es que los discípulos estaban interesados en buscar el culpable. ¿Quién fue? ¿Este o sus padres? ¿Quién es el culpable acá? Tenemos una situación conflictiva, tenemos un problema, tenemos una necesidad. ¿Quién es el culpable? Ahí estaban los discípulos buscando el culpable. Pero Jesús dijo: esto es para que se muestre el poder de Dios sobre su vida. Normalmente nosotros decimos: ¿qué problema? Si estuviera Jesús, Él no diría ¿qué problema? ¿Sabes qué diría Jesús? ¡Qué oportunidad! Cambia la cosa, ¿verdad? Cuando el problema nos cae encima nos aplasta, pero cuando vemos las situaciones como oportunidad para que se manifieste el poder de Dios, las cosas son diferentes. Los discípulos estaban buscando quién sería el culpable, pero Jesús les enseña algo con su actitud. Jesús les muestra que es el momento de actuar y no de investigar. La curiosidad humana nos quiere llevar a investigar, a querer saber los detalles. Primero enterémonos, primero sepamos, primero discutamos, primero filosofemos un rato. Y Jesús dice: no, manos a la obra, aquí tiene que producirse el milagro. Entonces, mire, si uno se pusiera a buscarle la vuelta a todas las cosas, habría milagros que nunca acontecerían. Los milagros suelen acontecer por reacciones instantáneas, espontáneas. Alguien que vio la necesidad y no se dedicó
a darle vuelta, sino que ora al Señor, responde con fe ante esa necesidad. Jesús vio la oportunidad de que se manifieste el poder de Dios, y esto es lo que les dice. No entró en la temática de los discípulos. No es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Conoces a alguien que tiene situaciones de necesidad? Bueno, pero le pasa esto porque hizo tal cosa, le pasa esto porque tal y tal cosa. ¿O será que le pasa eso para que experimente el poder de Dios tocando su vida? ¿No sería una manera de enfocarnos a como lo hizo el Señor? ¿Qué te está pasando en este día? Cualquiera diría, bueno, también vos porque no tuviste fe, o porque no obedeciste, o porque esto o lo otro, o será la oportunidad para que experimentes el toque del Señor sobre tu vida. Yo quiero decirte que es la oportunidad para que experimentes el toque del Señor sobre tu vida. Y se produce el milagro. Mirá si Jesús se quedaba con los discípulos investigando. Es que había otros que estaban investigando, esos que quieren saberlo todo y que quieren explicarlo todo y que no creen nada. Porque ahí estaban los religiosos, que quieren explicarlo todo, quieren enseñarlo todo, pero finalmente no creen en nada. Y son un obstáculo a las obras del Señor. Pero se produce el milagro. ¡Qué bárbaro esto! Jesús no tiene métodos, sino tiene principios, el principio de hacer la obra del Señor. No sanó a este ciego de la misma manera que sanó a otro ciego. Tengo así como el deseo de un día me voy a poner a investigar cuántos ciegos sanó Jesús en las Escrituras. Porque con ninguno de ellos fue igual. Ninguno de esos milagros fue igual. ¿Cuántos paralíticos fueron sanados? Y con ninguno de ellos fue igual. Porque si Jesús hubiera utilizado un método, ¿sabe qué estaríamos estudiando nosotros? El método. ¿Qué aprenderíamos en los seminarios? El método. ¿Qué estudiaríamos en los grupos de fe? Los métodos. Pero Jesús no tenía métodos. ¿Qué tenía Jesús para enfrentar la necesidad? Tenía principios. Y este es el principio. Dios quiere obrar, Dios puede obrar, Dios va a hacer la obra. Bienaventurado el que abraza estos principios. ¿Será que Dios quiere hacer bien? ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios puede? Amén. Este es el principio. Dios quiere y Dios puede. La discusión la tendremos después. Ahora que se produzca el milagro en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y lo deja bien claro el Señor. Es para que se manifieste en él el poder de Dios. No perdió la oportunidad. Es más, creo que dejó claro que no había que perder el tiempo. Entre tanto que el día dura, habrá momentos donde no se podrá. Pero ahora es de día. Mientras estoy con ustedes, luz soy del mundo. Vamos, manos a la obra. Y hace algo que llama la atención a todos, ¿verdad? El modo en que Jesús los sana. Hizo barro. Y encima de ciego ahora está embarrado. Si el ciego hubiera ido hacia el estanque, como normalmente lo hubiera hecho, a nadie le hubiera llamado la atención. Pero esta vez el ciego iba otra vez al camino que él conocía, cómo llegar al estanque, no sé si con el palito blanco o qué, cómo llegaría, pero esta vez embarrado. Le habrá llamado la atención a todo el mundo, ¿verdad? Habrá sido la curiosidad. ¿Qué es eso que tiene en los ojos? Más allá de que podríamos investigar un poco más qué significa lo que Jesús estaba haciendo aquí. Pero hay un principio que quiero volcarte respecto a cómo se producen los milagros. Es que en muchas veces los milagros requieren acción de nuestra parte. Decítelo a ti mismo, el milagro que necesito puede requerir acción de mi parte. Decile al que está cerca tuyo, el milagro que estás buscando puede requerir acción de tu parte. De hecho, estás aquí esta tarde para recibir esta palabra, ya te pusiste en acción. Voy a la casa del Señor para escuchar palabra que inspire mi fe, ya estás en acción. Pero podría ser que requiera más acción. Mucha gente ha experimentado la sanidad después que perdonaron todo lo que tenían que perdonar.
porque otro no puede perdonar en lugar del ofendido. Si yo estuviera ofendido con alguien, usted no puede perdonar en lugar mío, tengo que ser yo el que perdone. Puede ser que el milagro que necesito requiera esa acción de mi parte. Y entonces muchas personas han experimentado el milagro cuando abrieron su corazón y soltaron perdón a favor de las personas que estaban ofendidas. Puede ser que el milagro requiera de nosotros la actitud de arrepentimiento. Porque no funciona con el Señor esconder nada, porque Él lo ve todo. Y entonces cuando voy a depender del Señor, voy a depender en serio, sin esconderle nada. Puede ser que el milagro esté consumado, hecho, pero está aguardando el instante del arrepentimiento. Entonces, aprendo en este milagro, entre lo que puede significar o no el barro, es que eso que Jesús hizo le añadió trabajo encima de ciego, ahora tiene que caminar hasta el estanque. Tiene que ir hasta el estanque y se tiene que lavar. Y cuando él llega hasta el estanque y se lava, se da cuenta que, ahora, ¿cuándo sucedió el milagro? ¿Cuando Jesús le puso el barro? ¿Cuando Jesús lo vio? ¿Cuando él caminó hacia el estanque? ¿Cuando él se lavó? ¿Cuándo ocurrió el milagro? Se da cuenta que el acontecimiento tuvo muchas facetas. Todos esos pasos sumaron para que el milagro se produzca. No sé en qué paso estarás vos de tu milagro, pero no dejes de caminar. No dejes de direccionarte en lo que el Señor te ha hablado. No dejes de direccionarte, no dejes de caminar, no dejes de ir al estanque, no dejes de lavarte los ojos. Porque llega el momento donde el milagro se hace manifiesto. Esto nos gozábamos con Fabiana ayer. No la podía parar. Al punto tal que hoy estaban mandándole mensajes, preguntándole cuál es el número real del terreno, porque nos parecía que no podía ser. Porque ella me hablaba, me contaba, era un torrente hablando. Qué glorioso es esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Casi 15 años trabajando incansablemente. Casi 15 años. 15 episodios de malaria que ni los nativos logran soportar tanto. Y la última vez, que fue previo al viaje, antes de estar aquí con nosotros, tuvo malaria y COVID juntos. Vinieron de a dos, pero ¿sabe qué? Le ganó a los dos. Entonces, mira cuántas cosas pasaron en su vida, en su ministerio. Luchó con la enfermedad, luchó con los problemas, luchó con la economía, pero llegó el momento que el milagro se produjo, se abrieron las puertas. Ahí ya le dieron el terreno, ya está el pozo de agua, ahora el lugar para su casa. Se produjo el milagro. Hay que ser constante. No aflojes. No aflojes. ¿Está bien? Vamos a hacerlo más propio, no aflojo. Lo decimos así personal, no aflojo. A veces no veo nada, no veo la luz del otro lado del puente, pero no aflojo, a la luz del otro lado del túnel, como se dice. No veo la salida, pero no aflojo. Amén. Decirle que está cerca, no aflojes, no aflojes, no aflojes. Porque el milagro ya está decidido, el milagro ya está concedido, el milagro te ha sido dado. ¡Gloria! ¡Aleluya! Bendito el Señor. ¡Qué bárbaro! Ciego de nacimiento. Nunca había visto el rostro de sus padres. Nunca había visto la sonrisa de sus amigos. Nunca había visto a las personas, nunca había visto los árboles, nunca había visto nada porque era ciego de nacimiento. Tal vez él lo podía imaginar, pero ahora sus ojos habían sido sanados y lo empezó a ver. Qué glorioso es esto. ¿Será esta la visión perfecta? ¿Será esta? Vamos a caminar hacia la visión perfecta, porque cuando este hombre es sanado, se arma un lío bárbaro porque Jesús lo sana un día sábado.
Y entonces los religiosos, que eran los guardianes del día sábado, se molestaron porque Jesús los sanó un día sábado. Y encima comete la infracción religiosa de amasar barro. ¿Cuánto barro pudo haber preparado Jesús? ¿Cuánto barro pudo haber preparado para poner en los ojos de ese hombre? Pero los religiosos no miraron el milagro, miraron el problema. Y los que critican están tan ciegos, más ciegos que los ciegos, porque tienen una ceguera por decisión. No tienen una ceguera heredada, tienen una ceguera por decisión. No pueden ver lo que Dios está haciendo. Entonces se molestan y se enojan y lo increpan y llaman a los padres y le dicen, este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego, porque ni eso lo podían creer siquiera. Ellos creían que era una simulación. Y ya tenían determinado que los iban a expulsar del ámbito religioso. Y entonces los padres se la vieron venir y dijeron, este es nuestro hijo, nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? Pregúntenselo a él. Porque ya es grandecito y él va a saberle responder. Y se lavaron las manos para no verse en ese problema de que lo expulsaran. Y luego increpan al hombre que ha sido sanado y este hombre dice, yo no sé, hizo barro, me puso en los ojos, me mandó que me lave, fui, le obedecí, me lavé y ahora veo. Y evita la discusión con ellos, pero igual lo expulsan de la sinagoga. Una sanción religiosa. Te hubieras aguantado la ceguera por el resto de tu vida. ¿Cómo es que aceptás el milagro un día que religiosamente no se podía? Qué ceguera, ¿verdad? Qué ceguera. Y entonces se encuentra con Jesús, esto nos cuenta los versículos de la palabra, versículo 35, versículo 37, y oyó Jesús que le habían expulsado. Fuera de la cancha, le sacaron tarjeta roja por haber sido sanado, no por ningún pecado. Los discípulos querían saber si fueron los padres o fueron él. A este lo sancionaron por haber creído en un milagro. ¿Puede ser que alguien se esté burlando de vos por haber creído? ¿Puede ser que alguien te menosprecie por tener fe? Puede ser, y puede ser. A este lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando Jesús se entera y se encuentra con él, versículo 35, Jesús se oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y quiero que preste atención a esto, hermano, porque aquí está el secreto de la visión perfecta. Él había recibido la visión física, la vista física, pero ahora se produce el milagro de la visión perfecta, porque él responde y dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y entonces Jesús se da a conocer y le dice, pues, le has visto, es el que habla contigo. Acá estoy delante tuyo. Y este hombre tiene una reacción. Cuando oye eso, empieza a adorar al Señor. Ahora quiero que vengas a este acontecimiento. Este hombre había recibido el milagro. Obvio, él no sabía quién era Jesús porque era ciego cuando Jesús trató con él. Ahora ve, pero entre todas las personas que él veía, no sabía distinguir quién era. Pero Jesús se presenta. Y te hago la misma pregunta que Jesús le hizo a este hombre. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el Señor? Esta es la visión perfecta. Y entonces, él se pregunta, no sé quién es porque nunca lo vi. Y Jesús le dice, el que habla contigo y le aclara esto, lo estás viendo. Ahora mira qué dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ¿qué más dijo? Ha visto al Padre. ¿Sabés qué estaba sucediendo con ese hombre? Estaba viendo a Jesús, quien es la imagen del Padre. Así que ese hombre estaba teniendo una visión, ahora, mucho más que la visión física, ahora él estaba teniendo una visión de la persona de Cristo, él estaba viendo a la imagen del Padre, estaba logrando la visión perfecta. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe cuántas personas han experimentado milagros y se quedaron con el milagro y nunca buscaron la visión espiritual? De pronto conoces a más de uno, ¿cierto? En las campañas del hermano Carlos Ana Conde ocurrieron tantos milagros, impresionantes milagros.
personas que iban a las campañas simplemente para contar los milagros que había en su vida, pero el resto de su vivir no tenía nada que ver con la vida de fe. Uno de esos casos que no lo voy a olvidar nunca, no sé si por alegría, por celo, por envidia o por qué, pero subió una mujer a la plataforma y entonces fue a contar que el Señor le había puesto muelas de oro. Así que estaban los que tomaban los testimonios y una cámara filmándolo y quienes sacaban fotos, y ella abrió su boca y mostró las muelas de oro que el Señor le había puesto. Quiero decirle que tenemos un hermano en la congregación, del cual yo tengo fotos, cuando en nuestra campaña aquí en Calle Colombia, Dios le puso muelas de oro. Pero aquella mujer pasa y cuenta que fue la campaña de hace 2 años atrás, de 3 años atrás, cuenta, le toman el testimonio. Ella se había dedicado a buscar la fama, el marketing, de subir a la plataforma y de contarlo. Y entonces ella te mostraba y era real, pero quienes la conocían muy de cerca dijeron, qué lástima, porque tiene el milagro en su boca, pero no se le abrieron los ojos espirituales. Y de hecho conocemos muchísimas personas que han experimentado milagros poderosos y que son reales y que los hizo el Señor, pero nunca tuvieron interés de conocer al Señor. No lo pueden negar, ellos mismos te van a contar que Dios intervino y que Dios los sacó de la muerte, que Dios los libró de esto, los libró de lo otro, pero ellos nunca se les abrió los ojos espirituales. Pero este hombre experimenta esa visión perfecta. Él está delante del Señor y ve a Jesús, y el que ve a Cristo, ve al Padre, y la respuesta inmediata, no se deja esperar. Y esto es lo que sucede con los que tienen esa visión perfecta. Cuando Jesús le dice, es el que está delante tuyo, lo estás viendo, Él es el que te sanó, este es el Hijo de Dios, este es el Salvador del mundo, aquel hombre lo adora. Se tira a sus pies y adora al Señor. Es que la visión perfecta te va a llevar a adorar a Cristo. La visión espiritual te va a llevar a adorar al Señor. El domingo pasado, el hermano Lucas Ceja dijo algo que me impactó y yo pasé detrás de él para remarcar lo que él estaba diciendo. Y dije, bienaventurados los que comprenden lo que el hermano está diciendo, porque él contó una experiencia de un consejo que había recibido en una ocasión, y lo que dijo es esto, que Cristo no sea tu proveedor, sino Cristo sea tu provisión. Bienaventurados los que comprenden eso. La dimensión que tiene. No alguien que te da provisiones, sino que sea Él la provisión para tu vida. Eso es la visión perfecta. Si este hombre hubiera sido sanado de sus ojos y nada más, habría sido un ciego que salió de la ceguera. Pero cuando él tiene la experiencia de conocer a Cristo y de adorar a Cristo, ahora tiene una visión perfecta. Te pregunto y te animo a llegar a esa visión perfecta, a conocer a Jesús como tu Señor. Es que la revelación produce adoración. Y una persona que ha tenido ese encuentro con Cristo, que tiene la revelación con Cristo, tiene mucho más que argumentos, tiene una experiencia, tiene una vivencia, está encendido algo adentro de él. Y quiero ser insistente con esto, porque me da como una especie de cosquilla y algo muy extraño que existan teólogos que son ateos. Y ellos pueden mencionarte cosas de la historia, de personajes de la historia, registros de milagros, de acontecimientos, pero no han abierto su corazón para creer al Señor. Hubo personas que escribieron tantas cosas acerca del Dios Todopoderoso, pero jamás le creyeron al Dios Todopoderoso. Entonces tuvieron argumentos, pero no tuvieron la vivencia. Y lo que salva, lo que hace que tu nombre sea anotado en el libro de la vida, es la experiencia de la salvación, es la experiencia del perdón de los pecados, es la experiencia real con el Señor, es lo que te lleva a dejar lo que hay que dejar. La revelación produce adoración, la ceguera cuestiona, la visión adora. Si pudieras grabar esto en tu memoria, la ceguera cuestiona, porque siguieron cuestionando los religiosos incrédulos, siguieron cuestionando y ofendieron al Señor en sus actitudes. Pero ese hombre que había estado ciego, ahora que fue sanado de sus ojos físicos, ahora fue sanado los ojos de su alma. Y entonces ahora tiene una visión perfecta. Si al día de hoy tu visión no es perfecta, no tiene que pasar este día. Que puedas ver la gloria del Señor. Por eso le decimos, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, que yo pueda ver
tu obra poderosa. Hermanos, la incredulidad siempre polemiza para desvirtuar a Cristo. Como decimos en el dicho común, va a buscarle la quinta pata al gato. Va a buscar el punto de cuestionamiento. Va a buscar el punto para desvirtuar al Señor. Porque eso hace la incredulidad y la ceguera. Pero la intervención del Señor sana el cuerpo, claro que sí, e ilumina el espíritu. Y esta es la experiencia de la salvación, cuando vos podés decir, yo no sé explicártelo, qué era lo que pasaba con este hombre. Yo no sé explicárselos, porque le daban muchos argumentos religiosos, y él dice, yo no sé lo que me están diciendo, yo solo sé que me sanó, yo solo sé que me abrió los ojos, yo solo sé que me trajo un cambio poderoso a mi vida. Tantas cosas que no sepas explicar, no importa que no las sepas explicar, lo importante es que estén vivas ahí adentro. ¿Amén? Que estén vivas ahí adentro. De hecho, hermanos, ¿cuántas cosas de nosotros mismos no sabemos explicar? No sé si un cardiólogo sabe cuántos litros de sangre bombea su propio corazón. ¿Cuántas veces la sangre da vuelta en su cuerpo durante el día? O para no serlo tan largo, en horas o en minutos, ¿cuántas veces la sangre recorre el cuerpo? No lo sabemos. Y aunque no lo podemos explicar, pero no dejamos de vivir. No sabemos cuántos metros cúbicos de aire respiramos en el día. No lo sabemos, pero no por eso dejamos de respirar. Pero el que quiere cuestionar las obras del Señor siempre va a encontrar algo que cuestionar y se va a cerrar a la fe. No importa que no lo sepas explicar, sigue creyendo y adorando al Señor. La adoración es la evidencia de que tenés esa visión perfecta. La adoración al Señor, por eso tomamos tiempo para adorarle. Tomamos tiempo para que adores a Cristo, te llenes del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La intervención del Señor sana el cuerpo y libera también, ilumina el espíritu. Es que cuando reconoces a Cristo y le adorás, el diagnóstico ya está dicho. Tenés visión perfecta. Tenés visión perfecta. ¿Podés ver a Cristo? ¿Podés ver al Señor en los que se convierten? ¿Podés ver al Señor en lo que Él está haciendo en la obra misionera? ¿Podés ver lo que el Señor ha hecho en tu familia? ¿Podés ver lo que el Señor ha hecho aquí en este altar? Esta mañana les contaba, porque justamente el hermano que va a predicar esta semana, nuestro hermano Gamaliel, él sale de la escuela hace 6, 7 años atrás, ¿verdad? Sale de la secundaria con sus compañeros y hay un accidente en la calle. Y hay una valla y cintas y nadie puede pasar. Y detrás de la valla hay un hombre tirado en el suelo, ya tapado, porque vino la asistencia y vieron que no tenía pulso, estaba muerto. Así que lo taparon y estaban esperando todo el procedimiento, el protocolo para retirar el cuerpo de este hombre. Y Gamaliel está detrás de la valla y ve por debajo de la tela un zapato igual al de su papá. Y él piensa, si hubiera sido mi papá, ¿cuánto me hubiera dolido a mí que mi papá estuviera muerto? Y pensó, cuánto dolor en la familia de este hombre. Quizás ahora toda su familia se queda sin quien la sustente, sin quien la cuide. Y comienza a hacer una oración muy sencilla, muy en silencio. Él no está en un culto de adoración, no está metido en un momento como este. Él está ahí con sus compañeros de estudio, pero en su espíritu está orando. Y la tela se empieza a mover. Y el hombre sale de abajo de la tela y para que no quede dudas que fue un milagro, se acerca a la valla y le dice, Gamaliel, Dios te ama, y se va caminando. Y se va caminando. Así que cuando lo vinieron a buscar, no estaba. Eso sucedió con tu hermano, el que ves ahí cantando o tocando el instrumento, el que vas a escuchar predicando esta semana. No es casualidad, podés ver que Dios está obrando, podés ver la acción de Cristo. Podés ver en ese testimonio que les contaba de la bebé, María Pía. Me emocionó muchísimo estos días, me mandaron un videíto de la nena corriendo, andando aquí entre las sillas. Qué glorioso es esto. Por favor, que tus ojos se abran para ver que el Señor está obrando. Cuando uno está inmerso en la ceguera espiritual, está como la gallina, siempre mirando para abajo y a ver lo que puede picotear. Siempre está mirando para abajo.
Está mirando los problemas del mundo, lo que dice el noticiero, lo que vino por internet, lo que te llegó por el WhatsApp, lo que todo el mundo dice. Mira las cosas que pasan y se viralizan por todos lados. Qué glorioso es que el que tiene visión perfecta está viendo que Dios en el cielo no se quedó quieto nunca, que su mano está operando milagros, que su mano está respondiendo, que su mano está obrando con poder. Aunque todavía estés caminando hacia el estanque para lavarte los ojos, no pares, por favor, no te detengas, por favor. Y tras el milagro físico, tiene que darse el milagro espiritual. Cuando los ojos espirituales se abren para ver a Cristo. Yo quiero invitarte esta noche, que vivas esa experiencia, que te enfoques en el Señor y le digas: Señor, abrí mis ojos de tal modo, de tal manera, Señor, que yo pueda dejar de lado lo que me apabulla de este mundo, lo que me asusta de este mundo, lo que me atrae, lo que me ensucia de este mundo, y pueda tener en ti mis ojos, Señor. Voy a invitarte a estar en pie y ahora entrar en acción. Has estado en acción escuchando, ahora vas a entrar en acción orando. Vas a entrar en acción cantando, pero quiero invitarte a una acción muy poderosa. Primero voy a esperar que las canciones te enciendan un poco, y esta noche vas a participar a pleno de esa acción poderosa que glorifica al Señor y que cambia situaciones. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte.